¿Qué tal, amigos? Es un gusto estar nuevamente en Fiscalistas SOS. Hoy tendremos el gusto y la fortuna de saludar y de conducir el programa con la licenciada Larisa. ¿Cómo estás, Larisa? Buenas tardes. Hola, Freddy. Buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están viendo. Un gusto estar contigo en Fiscalistas SOS, hablando de este tema que ha dado mucho de qué hablar, mucho para estudiar, mucho para entender. Y pues el día de hoy vamos a hablar de comprobantes fiscales, Freddy. Pues, queridos amigos, acuérdense ahorita de las reformas que se han realizado al Código Fiscal de la Federación y que prácticamente el 28 de octubre, fresquecito, ¿no? Ya se enviaron para que estas reformas sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Solamente estamos esperando únicamente que ya, pues prácticamente se publiquen y que estas tengan vigencia a partir del 1 de enero del 2026. No vayamos a tener otra sorpresa como la tuvimos hace un año en la cena de diciembre, cuando, queridos amigos, todos estábamos tomando nuestros sagrados alimentos y nos dijeron pues que había una reforma a la Constitución, que se había reformado el artículo 19 constitucional respecto de la prisión preventiva y más que nada en materia fiscal, lo que correspondió a comprobantes fiscales falsos, queridos amigos. Bien, Freddy, pues como tú muy bien lo mencionas, este dictamen que salió el 28 de octubre, resalta aquellas reformas en materia de comprobantes fiscales digitales, Freddy, que pues esto busca o tiene como finalidad fortalecer el combate contra la emisión y el uso de comprobantes fiscales falsos o simulados. Y que aparte de ello, pues también tiene la intención de armonizar el Código Fiscal de la Federación con el decreto que tú muy bien mencionabas del 31 de diciembre de 2024, que incorpora el tema de prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 constitucional para delitos relacionados con la expedición de facturas falsas, que muy bien, y en su momento dijimos, no pueden existir comprobantes fiscales falsos. La minuta que se realiza, queridos amigos, tal cual en lo que corresponde a falsos comprobantes fiscales, me voy a permitir leer como tal. En la minuta sujeta a dictamen, la colegisladora considera que la propuesta relativa a falsos comprobantes fiscales atiende al mandato constitucional contenido en el decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2024. Es así que se propone armonizar el Código Fiscal de la Federación en relación con los delitos en los cuales resulta procedente la prisión preventiva oficiosa, por lo que la colegisladora señala que es acertado contar con diversas medidas para normar lo relativo a los falsos comprobantes fiscales y las consecuencias jurídicas para los contribuyentes en el caso de que realicen cualquier actividad relacionada con los mismos. Asimismo, la colegisladora estima que las medidas van correctamente dirigidas a aquellos contribuyentes que utilizan comprobantes que, considerándose auténticos por permitir identificar al receptor, emisor, la hora de elaboración, fecha y lugar de expedición, flujo de efectivo y provenir de plataformas digitales del propio servicio de administración tributaria o de proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet, contienen información falsa contraria a la realidad inexistente. Mira, hay que destacar bien, Freddy, que respecto a este tema de los falsos comprobantes fiscales, en este dictamen se está reconociendo que existen comprobantes aparentemente válidos. Lo que no es válido es lo que hay detrás de ello, ¿no? O sea, sí tienen un folio, sí tienen un emisor, un receptor, fecha, monto y hasta están timbrados. Lo que está mal ahí es que la información es falsa o que pues vienen de actividades inexistentes. Además, según la minuta dice, por ello, en la minuta sujeto a dictamen, la colegisladora señala que para combatir la conducta de emisión y uso de falsos comprobantes fiscales, es necesario que la autoridad fiscal cuente con diversos medios de prevención, el uso de herramientas tecnológicas,
nuevas facultades de comprobación, restricción y cancelación del certificado de sello digital y nuevos tipos penales para contrarrestar los comportamientos y esquemas que se han vuelto más complejos y ya han creado planeaciones para seguir evadiendo o disminuyendo el pago de los impuestos. Ello para cumplir con el mandato constitucional anteriormente señalado. Para tales efectos, en la minuta presentada por la colegisladora, considera adecuadas las propuestas consistentes en adicionar la fracción 13 al artículo 17H. Exacto. Adicionar la fracción 14 al artículo 17H bis. Adicionar el artículo 27 apartado C, una fracción 14 y un segundo párrafo a dicha fracción. Adicionar una nueva fracción 9 al artículo 29A. La adición del artículo 29A bis. Adicionar un inciso G a la fracción 5, así como un tercer párrafo al artículo 42. Adicionar un artículo 49 bis, que no se les olvide este artículo 49 bis, y reformar el artículo 113 bis, todos del Código Fiscal de la Federación. Oye, Freddy, ¿y cómo ves esto de que se menciona que este dictamen que forma parte del paquete económico 2026 tiene, desde mi punto de vista, una motivación muy clara, que es cerrar esos espacios legales que están siendo utilizados por empresas factureras, digámoslo así, y pues fortalecer el control del SAT y aparte pues sobre los FDI con base de todas estas operaciones fiscales y obviamente aumentar la recaudación para 2026. El problema que nosotros vemos, o bueno, no sé si sea problema o no, pero a nosotros los abogados siempre tenemos que estar realizando esas observaciones que a veces van señalando en los códigos o en las leyes secundarias. Porque para mí lo más importante ha sido y destacado desde que se reformó ese 19 constitucional en su segundo párrafo, en donde hablaban ellos de esa disposición, de ese 19, si vas por favor, consultándolo por favor, el 19 en su segundo párrafo, porque queridos amigos, hay que entender algo muy importante. La Constitución siempre está al mismo nivel o por encima, como lo han dicho algunos tratadistas, ¿no? Algunos constitucionalistas. Hablamos de Constitución, hablamos de tratados internacionales, ya sea que la Constitución esté por arriba, ya sea que la Constitución esté por abajo, pero bueno, es nuestra norma fundamental en México. A partir de la Constitución, ¿sí?, se vienen todas las leyes secundarias, todas, códigos, leyes, reglamentos, todo lo que ustedes conocen que expide, ¿no?, el constituyente, a efecto de que de alguna manera sean asequibles, que de alguna manera vayan acorde a lo que señala la Constitución. Yo creo que si fue reformada la Constitución en ese artículo 19 y nosotros comentamos que ese artículo 19 señalaba expresamente y habla de comprobantes fiscales falsos, porque así está en la redacción del artículo 19 constitucional en el párrafo segundo, y además que ellos se quisieron curar en salud argumentando lo siguiente, que no podría haber ninguna disposición que afectara a la redacción tal cual estuviera en la Constitución. Luego entonces, para que se dé ese supuesto de la prisión preventiva oficiosa, únicamente se debe llevar a cabo por lo que respecta a comprobantes fiscales que sean falsos. Sin embargo, ahorita lo que pretenden es darle al Código Fiscal de la Federación en este tema, ¿sí?, de comprobantes fiscales. ¿Qué quiere decir? El propio contenido te dice, vamos a hacerlo asequible al 19 constitucional. ¿Qué se quiere entender por comprobante fiscal falso? Y entonces ahorita ya en el código, en la propuesta de reforma, dicen, híjole, como que nos equivocamos, como que, híjole, no podemos cambiar ya la Constitución porque no la podemos estar tratando como un trapo viejo y quitarle y ponerle, pues como que no es tan fácil, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bien fácil, ¿no? Unos sabios dijeron, pues vamos a ponerle ahí en el código qué se debe de entender por comprobante fiscal falso, ¿no? Y entonces vamos a decir que el comprobante fiscal falso debe consistir en lo que se contiene, el contenido del comprobante, pero son dos cosas diferentes.
Uno es el comprobante fiscal falso que está en la Constitución. Y en el código ya dicen, entendamos qué es el comprobante fiscal falso. Y uno de ellos es el contenido. No, espérate. Ahora resulta que al Código Fiscal de la Federación lo vas a poner encima de la Constitución. No se puede, señores. Pero, Freddy, mira, yo creo que este análisis ya lo hemos realizado, ya lo hemos visto y ha sido tema para hablar desde que se empezaron a aparecer estas iniciativas de reforma y hasta que ya algunos aparecieron en el diario oficial y hasta que tenemos en el dictamen actualmente, pero considero que también es importante que independientemente de si trataron de subsanar lo que no se decía en la Constitución y que ahora se está proponiendo para que se reforme el Código Fiscal, sí debemos hablar de ¿qué va a pasar ahora con los comprobantes fiscales? ¿Qué está pasando con esa nueva visita que muchos le están llamando una visita express? Ya va a haber nuevas modalidades por ejemplo, para la restricción de sellos. Este nuevo procedimiento que también considero que para todos los contribuyentes que nos están escuchando va a ser importante que lean estos artículos y que se den cuenta cómo es que ahora tenemos que estar enfrentando estas facultades que va a llevar a cabo la autoridad. Precisamente por lo que yo estoy comentando, ¿sí? Y eso es importante que lo vayan ustedes asimilando, queridos amigos, que no por el hecho de que se haga una reforma a un código, a una ley, quiere decir que esté totalmente apegado a la Constitución. O sea, si bien es cierto ahorita, ya se manifestó que el comprobante fiscal falso debe estar contenido o lo que se contiene en el comprobante fiscal. Y tan es así que se reforman estos artículos o se adicionan, como es el artículo 17H en la fracción 13 que señala expresamente, ¿no? Fracción 13, detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de que emitió comprobantes fiscales falsos y se determinó que se ubican en el supuesto del artículo 49 bis, fracción 8, inciso B de este código. ¿A qué les quiero decir, queridos amigos? El 17H bis, fracción primera. Tratándose de comprobantes que tributen conforme al título 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, la restricción temporal se realizará cuando se detecte que emitió 3 o más pagos mensuales, tal. Ahora, ¿qué es lo más importante para nosotros en este supuesto? El contenido de ese 49 bis, queridos amigos. Porque ese 49 bis hay que tenerle cuidado, respeto, porque al final, en lo que corresponde al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que ese artículo va específicamente para llevar a cabo las facultades de comprobación, en ese artículo 42, en la fracción quinta, inciso G, nos está hablando ya que los comprobantes fiscales amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, cuando la autoridad presuma que dichos comprobantes se emitieron sin cumplir con el requisito establecido en el artículo 29A, fracción 9 de este código. Y ojo, ese artículo 42 está implementando una visita domiciliaria que tenga por objeto verificar todos o cualquiera de las obligaciones referidas en los incisos anteriores. Deberá realizarse conforme al procedimiento establecido en el 49 de este código, con excepción de la obligación establecida en el inciso G y cuando corresponda con las disposiciones de la ley aduanera. Las visitas domiciliarias a que se refiere el inciso G se llevará a cabo conforme al procedimiento establecido en el artículo 49 bis de este código. ¿Qué quiero decir? Ya en el 42 de código están implementando ya una visita domiciliaria express. Entonces, yo creo que sí es importante que ese ya tiene la pauta en el 42. Ya tiene esa facultad ahorita la autoridad, ya tiene esa posibilidad de realizar esa facultad de comprobación, como se llama la visita domiciliaria express, y que va a estar fundamentada en el artículo 49 bis. Que va a estar regulada, ¿no? Que nos dice cuál va a ser el procedimiento que los contribuyentes deberán llevar. Al 42, que te dice, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción 5, inciso G de este código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente. Pero, queridos amigos, vamos a un corte, regresamos porque está súper interesante este artículo que nos va a llevar al 113 bis del Código Fiscal de la Federación.
¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto invitarlos al próximo evento que vamos a tener en IMEFI TV, IMEFI Capacitación, para poder hablar de la NIF D4, impuestos a la utilidad, con un vínculo directamente con la NIF número 12, que también me habla sobre el mismo tema. En este evento vamos a estar platicando sobre el tema de la tasa diferida, la tasa causada, la tasa efectiva, para poder revelar la información sobre el impuesto causado, el impuesto diferido, así como haremos un análisis del método de activos y pasivos. Así es que, amigos, inscríbanse, vean la oportunidad de poder estar platicando sobre esta norma de información financiera, la D4. Los esperamos. Grupo IMEFI, Tax Day, Burgoa Editores presentan Reformas Fiscales 2026, Fiscalización Extrema. Cada año, las reformas fiscales redefinen la forma en que las empresas y los contribuyentes deben actuar. Entenderlas a fondo no es una opción, es una necesidad. Y como cada año, IMEFI te prepara para lo que viene, con los expositores y especialistas que ya conoces. Licenciada en Contaduría Yadira Albor Valdés. Doctor Jorge Briones Gómez. Doctor José Manuel Miranda de Santiago. Doctor Carlos Alberto Burgoa Toledo. Doctor José Padilla Hernández. Maestro Hipólito Romero Reséndez. Doctorante Freddy Estrada Vázquez. Contador Público Certificado Javier Martínez Ibáñez. Reformas Fiscales 2026. Infórmate, anticípate y fortalece tu gestión fiscal. Inscríbete ahora y aprovecha los precios de promoción. Estamos nuevamente con ustedes, queridos amigos, en Fiscalistas SOS. ¿Qué programa es el empiezo de reformas fiscales? Y que de alguna manera, queridos amigos, esto se va a poner súper difícil el próximo año, porque miren ustedes lo que ya fue de alguna manera aceptado. Artículo 49 bis. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción 5, inciso G de este código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente. Fracción primera. En la orden de visita, la autoridad fiscal señalará el motivo por el cual presume que los comprobantes fiscales por internet que emite el contribuyente son falsos. También se ordenará la suspensión de la emisión de dichos comprobantes a partir de la entrega o notificación de la orden. En estos casos, no será aplicable el artículo 17H bis de este código y la suspensión se mantendrá hasta la emisión de la resolución a este procedimiento. Pero vean ustedes la fracción segunda, que eso aguas para todas las personas que andan por ahí en la vía pública y haciéndole así como que sí, ¿no? Se llevará, fracción 2, se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, oficinas, bodegas, almacenes, puestos fijos y semifijos en la vía pública de los contribuyentes o donde se realicen las actividades o presten los servicios que amparen los comprobantes fiscales digitales por internet. Eso es para los que expiden comprobantes. Freddy, ¿Y qué pasa? Perdón. ¿Qué pasa, queridos amigos, cuando una persona vende en la vía pública y no tiene comprobantes fiscales? Yo creo que las cosas no han sido parejas y que al que está contribuyendo, al que expide un comprobante, otra facultad de comprobación, express y más rápida. Pero eso, aparte, eso no es todo. Ya en la fracción 3 le están dando las facultades al visitador de poder grabar, de poder utilizar fotografías, audios, videos. Entregarán la orden de verificación al visitado a su representante legal, al encargado, a quien se le pegue la gana, a quien encuentren, al que esté enfrente del negocio.
En su caso, le informarán el desarrollo de la diligencia, está siendo registrada mediante herramientas tecnológicas y con dicha persona se entenderá la visita. Dice, si el domicilio fiscal o lugar señalado en la orden para la práctica de diligencia no existe o no corresponde al contribuyente, no se encuentra alguien que atienda a los visitadores o a los encontrados se niega a atender la visita o impidan su práctica, deberá levantarse acta circunstanciada en la que se haga constar dicha situación. Pero Freddy, algo que también es muy importante y eso nos va a dar paso a lo que me preocupa a mí y yo creo que también a todas o a la gran mayoría de personas que nos están escuchando, es que en ese artículo 49 bis, en la fracción 11ª, ya señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá proceder penalmente contra cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos, Freddy, en términos ya de lo dispuesto en el artículo 113 bis de este código. Entonces, como yo te preguntaba, ¿sabes qué? Este tipo de medidas sí traen consigo consecuencias jurídicas para factureras. Y aparte, hablábamos nosotros del 69, que era un tema totalmente administrativo. O sea, la autoridad empezaba y hacía su procedimiento de 69, pero era todo administrativo, y ahí quedaba. Desde el 2013 que empezó a hacer la aplicación del 69, ¿qué es lo que hicieron muchos? Pues dicen, bueno, pues es administrativo, me publica, pero pues hasta ahí queda, ¿no? Administrativamente, ¿no? Como que no había esta situación de, pues situación penal, ¿no? Eran algunos casos donde sí la autoridad llevaba ese procedimiento penal. Pero bueno, también era complicado para la autoridad porque efectivamente, pues no tenía esta fracción o esta facultad ya en un código tal cual, ¿no? Y ahora sí hay que tenerle miedo porque una cosa es que sea un procedimiento administrativo y otra cosa, ya que te esté hablando, que te dice que va a proceder. No te está diciendo en algunas, o no te está diciendo cuantía, o no te está diciendo, oye, no, simplemente es tajante en la fracción 11, ese 49 bis, donde te está diciendo, procederá penalmente contra cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos, en términos de lo expuesto al artículo 113 bis. Y me gustaría, queridos amigos, que de verdad ahorita leyéramos lo que establece ese 113 bis, que de verdad, ahora sí, las cosas se van a poner complicadas. Y para todos aquellos contadores que dicen que no pasa nada y que el SAT ahora en las reformas no va a hacer nada, yo creo que hay que tener mucho cuidado para todas esas empresas o esos contadores que andan haciendo estrategias para que se sigan comprando o vendiendo facturas, pues va a ser grave porque también por ahí sale una disposición para los contadores. Pero bueno, vayamos al 113 bis y quiero que de alguna manera lo analicen, lo pongan ahí en la mesa para que se valore como debe de ser, ¿no? Con esa fortaleza, con esa herramienta que la autoridad hacendaria va a tener. Artículo 113 bis. Se impondrá la sanción descrita en el párrafo que antecede al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre, adquiera o dé efectos fiscales a comprobantes fiscales falsos. Este delito se investigará y se perseguirá independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se ha iniciado. Este párrafo es delicadísimo, porque independientemente que se esté llevando a cabo esa visita domiciliaria nueva, esa facultad de comprobación, con el solo hecho que detecte la autoridad esto, que expida, enajene, compre, adquiere o dé efectos fiscales, con eso es más que suficiente para que pueda llevarse a cabo. Pero mira, viendo y entrando un poco a la naturaleza jurídica ya como tal del delito, Freddy, el artículo 113 te señala, desde mi punto de vista, que no se requiere que se pruebe que existe un daño económico efectivo al fisco, Freddy, sino únicamente la realización de la conducta prohibida. Es decir, emitas o adquieras comprobantes falsos, ¿no? Es que es muy claro que te está diciendo, expida. Quien expida, si yo expedí, con eso está el supuesto. Enajene, yo compro,
Adquiero. O sea, hay dos sujetos activos en este caso. Doy El emisor efecto. de comprobantes fiscales, pero ¿qué crees también? El que adquiere dichos comprobantes fiscales. Sí. ¿Ok? Y ya está la conducta delictiva. Por el solo hecho de que vendas, o sea, con el solo hecho de que adquieras, estás cayendo en el supuesto. Y te lo está dejando claro. Este delito se investigará y se perseguirá independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo. O sea, si te está revisando, si te está determinando, si te está dejando sin efectos el sello, no me importa. Tú ya hiciste esta situación y como tal te va ese delito. Y que aparte, Freddy, ya existen, se están dando los elementos objetivos del tipo penal. ¿A qué me refiero? ¿Hay una conducta, Freddy? Sí. Expedir, enajenar, comprar, etcétera. ¿Hay un objeto material? También, Freddy, que son los comprobantes fiscales. Ahora, la ejecución de este delito puede dar lugar a la causación de un daño material a la Hacienda Federal, el cual deberá ser objeto de reparación. Entrándole a Belén cantando. Y aparte señor, reparación. Usted adquirió un comprobante, usted dio efecto fiscal a un comprobante. Adelante, señor, va a tener que hacer la reparación de ese daño que usted le hizo a la Hacienda Federal. Se sancionará con las mismas penas a las plataformas de servicios digitales a que se refiere la ley de impuesto al valor agregado, así como a los titulares de las mismas que permitan la publicación de anuncios para la adquisición y enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsos, actos jurídicos simulados o comprobantes fiscales falsos, así como al que a sabiendas permita o publique a través de dichas plataformas o por cualquier otro medio los citados anuncios. Ahora, fíjense, el 115 ter señala, se impondrá sanción de 3 a 6 años de prisión a quien a sabiendas declare hechos o datos falsos o presente documentación falsa o alterada en cualquier procedimiento regulado en este código. Aquí te están hablando de todos los procedimientos que se contienen en el código. Llámese facultades de comprobación, llámese el procedimiento de ejecución, llámese la presentación de un recurso de revocación, llámese cualquier procedimiento que se lleve o se regule en el Código Fiscal. También, señores, va a ser ese supuesto. Entonces, la verdad es que las cosas se han puesto muy complicadas. Considero que, bueno, pues está correcto que la autoridad lleve a cabo estos procedimientos y que se acaben esos factureros. Ya son años que han vivido mucho del erario federal, han lastimado a muchas empresas. Sabemos de grandes factureros que hicieron muchas cosas indebidas y que causaron efectos con empresas sanas y buenas que creyeron, ¿no? Que esos factureros delincuentes que de alguna manera siguen subsistiendo, siguen haciendo esas planeaciones en México y que efectivamente deben de estar en la cárcel, deben de meterlos a la cárcel porque efectivamente siguen perjudicando a empresas sanas. Por eso, queridos amigos, ahorita para esta situación de la nueva facultad de comprobación, nosotros los invitamos a que se acerquen con sus abogados, que les diseñen un contrato de control de obligaciones, porque ahora sí, en el próximo 2026, es necesario que tengan un contrato de control de obligaciones con esas empresas que van a realizar operaciones ustedes, para que sea transparente, para que cuando llegue la autoridad, ustedes le muestren esos contratos de control de obligaciones, aparte del contrato principal o primario, tengan ese anexo de contrato de control de obligaciones, a qué se va a comprometer ese cliente, ese proveedor, con ustedes a la presentación de todas sus obligaciones fiscales, sus obligaciones de seguridad social, sus obligaciones ante la Secretaría de Finanzas y todos los impuestos de nóminas y todo lo que se tenga que pagar, porque al final vamos a tener que documentar esas acciones de buena fe en donde ustedes estén celebrando esas operaciones que generan día con día, porque lo hemos manifestado. Hay empresas a las cuales ya sus trabajadores trabajan en sus casas. Entonces, eso cuando llegue la autoridad y diga, no tienes a los trabajadores y no los veo, también de ese lado la autoridad debe ser consciente que ya a partir de la pandemia nos enseñó a trabajar también en forma virtual.
Entonces, considero que también no debe ser un abuso por parte de las autoridades fiscales el hecho de que le den esta facultad y que simplemente, queridos amigos contribuyentes, ustedes tengan esa parte donde puedan exhibir esos documentos, esos contratos de control de obligaciones reales que tengan una fecha cierta. Una fecha cierta en donde de alguna manera ustedes comprueben que están haciendo cosas concretas, reales, específicas. Y otra cosa, acuérdense que salió también ya jurisprudencia, que ya de alguna manera también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dijo que las fotos que ustedes tomen, porque en muchas ocasiones dicen tomamos fotos para darle esa materialidad, esas fotos deben de tener una fecha cierta. Entonces, todo esto a partir de enero del 2026, deben de considerarlo, acercarse a su asesor y que efectivamente trate de blindarlos de la mejor manera, porque al final la autoridad va a llegar a ejercitar estas facultades de comprobación, esa visita domiciliaria express, y ustedes deben tener esos elementos de convicción, pero que demuestren que todo lo que están haciendo ustedes es real, es cierto, y que de alguna manera si el tercero falla, que celebró operaciones con nosotros, ya no es problema del contribuyente, sino es problema de un tercero. Pero no hay que darle elementos a la autoridad en donde entre, te deje sin efecto los certificados digital, te finque un crédito fiscal aparte y te meta a la cárcel. Entonces, la moraleja es que si ves las barbas de tu vecino caer, pon las tuyas a remojar. Y la verdad, queridos amigos, vamos a estar llevando a cabo estas pláticas de las reformas fiscales al Código Fiscal de la Federación. Y creo que si tienen dudas, que si tienen alguna aclaración, quieren participar también, de alguna manera tienen nuestros correos, nuestras redes sociales. A su servidor lo pueden usar como Freddy Estrada o Estrada Fiscalistas, y que de alguna manera podemos ahí atender con sus sugerencias, quejas, o de alguna manera si tienen alguna duda, con mucho gusto nos ponemos a sus órdenes. La verdad, ha sido un gusto, Larisa, participar contigo en estos temas tan importantes de reformas fiscales, y nos vemos el próximo miércoles, donde vamos a seguir hablando sobre reformas fiscales en otros temas tan importantes como son las plataformas digitales que va a verificar el Servicio de Administración Tributaria. Nos vemos, es un gusto estar con ustedes, cuídense mucho y Dios me los bendiga. Saludos.